En el año 75, entregamos nuestra vida al Señor en una iglesia pentecostal chiquita tirando a mediana. La música era horrible, las letras eran melodías de cuarta, era horrible, porque nadie afinaba una guitarra. Las letras eran temas traducidos del inglés que ni entendíamos lo que decía, pero los repetíamos. La predicación en el 80% de los casos era interminable, desconcertante. Firmábamos un pacto de membresía que no íbamos a beber alcohol, no íbamos a masticar chicle, las mujeres no se iban a depilar y no nos íbamos a juntar con ninguna que se depilara, por ejemplo. Y ustedes dirán, ¿y cómo hiciste para sobrevivir? Miren, yo decía en el servicio pasado, de alguna manera ese era mi mundo. De alguna manera aprendí a amar ese mundo. Había algo que nos atraía, en este caso a los Gebel, a seguir congregándonos, a ser fieles. Incluso comenzó a gustarme la música de la iglesia, amábamos servir al Señor. Los jóvenes de aquel entonces, los adolescentes, fundamentalmente teníamos temor de Dios. Teníamos temor de Dios. Sí, la doctrina era horrible en el sentido de que nos prohibían todo era pecado, mirar la tele era pecado, no sé, tener teléfono era pecado. Pero aún así teníamos temor de Dios, no se nos ocurría pecar, no se nos ocurría meter la pata. Sabíamos que habíamos aceptado a Cristo de una vez para siempre. No teníamos un evangelio que dijera, te va a ir bien y vas a tener un auto del año, un 0 kilómetro. No pensábamos, ahora porque tienes a Cristo tienes que comprarte la casa, o vas a tener buena ropa, o te va a Dios bendecir en todo. No se nos predicaba eso, se nos predicaba de que venía la tribulación, de que los tiempos iban a poner difíciles, que Cristo estaba a las puertas. Sin embargo, había una fidelidad que no he vuelto a ver en mucho tiempo. Y muchas veces, ahora a esta edad, me pregunto si ese evangelio que heredé es el mismo que hoy estamos viviendo. Era horrible congregarse, aburrido, pero estábamos firmes porque habíamos descubierto algo que se fue perdiendo con los años, y este es el punto. ¿Qué es lo que se fue perdiendo? ¿Qué vimos que hoy la gente no ve? Para esto le preguntaba al Señor, ¿qué quieres que le diga a tus hijos este domingo? Y él me decía, quiero que los lleves a las Escrituras, a una cárcel en Filipos. Hay un episodio donde Pablo y Silas están en una celda, en lo más profundo de la celda, en la parte más baja, dice las Escrituras. Son los días en que las buenas nuevas eran noticias frescas. Todavía no había iglesias como esta. Y ahí hay dos tipos, Pablo y Silas, encerrados en una celda, y el punto principal es que están cantando. Ellos dos están cantando. Están haciendo un evangelio subversivo, transformador, cantando. Antes que termine el día, el carcelero, el centurión romano que cuida las puertas, va a estar de rodillas temblando y suplicándole a estos dos hombres, señores, ¿qué puedo hacer para ser salvo? En cuestiones de unas horas, el carcelero rogará por la salvación. A lo que Pablo responderá de una manera sencilla, escueta y explícita: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, toda tu casa. Tal cual era el evangelio como yo lo abracé hace 43 años. En primera instancia no quiero hacer el evangelio más complicado que eso. Yo quiero conservar la profunda simplicidad de ese evangelio por todos los tiempos. Pero la pregunta del día es, ¿qué vio ese carcelero en Pablo y Silas para que él se postrara de rodillas? Ahora le voy a relatar los acontecimientos. Y dijera, quiero ser salvo, quiero lo que ustedes tienen. ¿Qué es lo que vio? ¿Qué tenía Pablo y Silas? Yo creo que Pablo y Silas son para él todo lo que los cristianos deberían ser en el mundo. Un olor grato, la fragancia de Cristo. Pero ¿a qué huele Pablo y Silas para que desesperadamente el carcelero anhele ese perfume? Esa es la pregunta, ese es el quid de la cuestión y el punto de inflexión esta mañana. Vamos a convenir algo. ¿Por qué estaban en esa celda los muchachos? Porque hay de los que pueden pensar, bueno, capaz que estaban presos porque hicieron un lío y se lo merecían, capaz que los agarró la migra o andaba sin papeles. No. Esto es así. Pablo y Silas están predicando. De pronto pasan por una ciudad, había una adivina, alguien que por lo menos hacía este oficio de adivinar el futuro. Podía ser una embustera o no, pero la Biblia dice que tenía un espíritu de adivinación.
Y había dueños de esa mujer, porque la mujer era una esclava, que capitalizaban ese don. Entonces la mujer adivinaba el futuro y había alguien que cobraba. Era una suerte de trata de blancas, pero en tema de adivinación y no de sexo. Y esta mujer, cuando ve a Pablo y Silas, el espíritu inmundo que estaba en ella se subyugó. Y esta mujer decía: escuchen a estos hombres que predican al Cristo verdadero. Eso iba ella diciendo antes que ellos lleguen. O se ponía adelante y decía: ¡eh, silencio! Ellos tienen al Cristo verdadero. ¿Qué hace Pablo? Le molesta que esta mujer que dice que tenía un espíritu engañoso fuera delante de ellos. Y dice: ordeno al espíritu que está en ti que salga fuera. Y la mujer es liberada de la opresión demoníaca. Pero se le arma un lío a Pablo y Silas porque los tipos que capitalizaban la adivinación de ella, los que cobraban por la adivinación de su esclava, se le pusieron locos porque les arruinó el negocio. Cuando les arruinó el negocio, lo fueron a denunciar a los magistrados. Estos dos están alborotando la ciudad. Y entonces, por reprender un espíritu y por hacer salva a una mujer de su opresión, Pablo y Silas van a dar con sus huesos en la cárcel. Y por eso, sin derecho a un juicio justo, sin mediar una apelación, fueron azotados, dice la palabra, en público, desnudados, flagelados, humillados y puestos en la cárcel. Si el carcelero sabe esto, sabe que son dos tipos inocentes. ¿Qué hace un inocente en la cárcel? Lo que harías tú y lo que hago yo. Yo no paro de gritar en toda la noche: soy inocente, no soy yo no soy el hijo del Chapo. Yo empiezo a gritar, ¿no? Pero el carcelero ve dos hombres inocentes que tienen todo el derecho a maldecir y a murmurar, como inclusive los culpables que van a parar ahí. Y estos no están ni maldiciendo ni murmurando, estos están alegres. Dice: a eso de la medianoche, presten atención porque es muy importante, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantarle a Dios, y los otros presos los escuchaban. Yo digo siempre que el carácter se ve más por nuestras acciones que por nuestras reacciones que por nuestras acciones. La esencia se ve bajo presión. La esencia se ve cuando estás en una olla caliente. Un saquito de té, una bolsita de té, larga su mejor sabor o su peor sabor cuando está en agua caliente. Si no, solamente es un aroma, pero el sabor lo larga cuando está en agua caliente. Y el agua caliente son esas situaciones adversas que a veces nos tocan, que nos hacen pensar que Dios no es bueno si es que vivimos un evangelio raquítico. Pero miren, Dios nos sana de cáncer y decimos: Dios es bueno. Dios nos hace entrar a nuestro hijo a la universidad y decimos: qué bueno que es Dios. Uy, qué bueno que es Dios que no choqué. Qué bueno que es Dios que el seguro me pagó. Qué bueno que es Dios. Mi suegra no viene este verano. Qué bueno que es Dios, porque me salieron los papeles. Pero si no te salen los papeles, si no entra tu hijo a esa universidad, si no consigues empleo, yo tengo una pregunta. No digo que estés feliz o estés triste. La pregunta es: ¿Dios sigue siendo bueno? En los días de recesión o en los días de provisión, Dios es el mismo Dios de las vacas flacas que el de las vacas gordas. ¿Es para ti el mismo Dios? Porque esto depende lo que luego creerá el carcelero, de cómo nosotros veamos a Dios. Romanos 8:28 dice: y todas las cosas a los que le aman les ayudan para bien. No algunas cosas, todas las cosas. O sea, dice, hay sucesos aislados que pueden ser malos, pero el resultado final es bueno. Pablo dice: esta leve tribulación momentánea produce un excelente peso de gloria. Esta tribulación momentánea de Pablo está hablando de los 80, 90 años de vida. Está diciendo: alguno de ustedes va a estar a lo mejor viviendo de prestado 80 años, pero tranquilos, que es un parpadear comparado con la eternidad. Ninguno dice amén porque yo no quiero que me toque eso, pero quiero que entiendan el punto. Si no, estaríamos diciendo que el que está confinado a pastillas para el colesterol, el que todas las noches tiene que tomar una pastilla o inyectarse insulina o subirse a una silla de ruedas desde la cama, estaría condenado a que no tiene el evangelio verdadero. Y Pablo dice algo maravilloso que a veces se nos pasa por alto: yo he aprendido a contentarme
cualquiera. Ahora sí digan fuerte, cualquiera. Sea mi situación, cualquiera. Y dice Pablo, sé vivir humildemente, sé tener abundancia, en todos estoy enseñado. Pablo dice, el contentamiento es una habilidad aprendida, practicada a propósito como alguien que desarrolla la actividad de tocar el piano. El contentamiento no es el resultado de las circunstancias, es el resultado de un estilo de vida intencionado. Yo voy a estar contento, me va bien o me va mal. Entonces, una iglesia sólida, ¿cuál es? Aquella cuyo pastor les dice, vamos a orar para que tu estatus legal se arregle. Pero si se arregla o no se arregla, recuerda, Dios sigue estando en el trono y tú vas a ser fiel porque Él te compró con vida eterna. ¿Sí? Vamos a orar para que Dios te sane. Pero si Dios decide no sanarte, tú vas a alabar y adorar igual. Aprender a contentarte. Ahí es cuando algunos decimos, bueno, entonces que Dios me explique. Si Él me explica por qué estoy sufriendo, entonces yo lo voy a entender. Ahí es cuando yo digo que si crees que una explicación aliviaría tu dolor, tu esperanza no está en Dios, tu esperanza está en la explicación. Y Dios quiere que Él sea tu esperanza. Si vas a la tumba queriendo entender la razón del dolor, es que no confías en Dios. Las explicaciones son un sustituto de la confianza. Y tú dices, ¿por qué? ¿Por qué Dios no me sana y ya? Hay explicaciones que nos las dará de este lado de la eternidad y hay otras que entenderemos después. Pero si tu fuente de alegría es tu sanidad, si tu fuente de alegría, tu elixir de la juventud y de la alegría es tu prosperidad, el auto que conduces, la casa en la que vives, el día que tu fuente de la felicidad empieza a ir mal, tú dejas de estar alegre, te pones triste y Dios dice, ¿ves? Tenías idolatría en tu corazón. Tú dependías de lo que tenías, del auto que conducías, de la casa que vivías, de la ropa que vestías. Si la base de tu felicidad es tu vocación, tus relaciones, tu dinero, entonces sufrir te quita la fuente de alegría. Pero si tu fundamento es Cristo, te vaya como te vaya, si tu fundamento es el Señor, oigan esto, tú estás en una celda como Pablo y Silas y cantas. Si tu fundamento es real, tú te congregas como hace 43 años en una iglesia donde llueve más adentro que afuera, sin baño, embarrado hasta los ojos, y sin embargo cantas con una alegría que jamás he vuelto a ver en nuestra congregación. Nosotros hablamos de un Cristo, en nuestro caso, los Gebel, que a mi mamá le había devuelto la vida eterna, a mi papá le había quitado el alcoholismo, los había hecho libres de adicciones y eso era lo más importante. Él tenía que seguir trabajando de carpintero, mamás creando hijos. Cuando Cristo llegó a nuestras vidas, seguimos nosotros esperando una vez al año que papá cobrara un extra salario llamado aguinaldo para que comprara duraznos en almíbar. Teníamos ya a Cristo y compartíamos un durazno entre 4 personas. Teníamos a Cristo y había que salir a bombear agua para bañarse una vez cada semana. Teníamos a Cristo y cuando llovía se inundaba todo el barrio. Y decíamos, ¿cómo vamos a ir a la iglesia? Y en bote, hijo. No estaba en debate si se iba o no se iba. Porque nuestra alegría no estaba fundamentada en lo que teníamos, lo que comíamos o lo que conducíamos. Nuestra alegría era, Cristo nos salvó la vida, no íbamos al infierno y ahora cuando nos muramos nos vamos al cielo. Lo que pasaba del cielo para acá era extra, era tips, era la propina. Lo importante es que estábamos alegres, cantábamos en la celda y los prisioneros y el carcelero fueron testigos de 2 tipos así. El carcelero ve a 2 personas inocentes, flageladas, golpeadas, que están alabando a un Dios que todo dice que los abandonó. Él ve a 2 tipos alabando a un Dios que no tienen motivo para cantar porque no hay razón terrenal que lo justifique. Los golpearon, los desnudaron, los humillaron, están en el fondo de la celda y cantan. ¿A qué le cantan si están peor que antes? Y eso es lo que lo asombra. Eso es lo que asombra al inconverso.
Al inconverso no le asombra el evangelio bulímico de prospera para que tu vecino vea que en tu prosperidad tienes a Dios. Porque a lo mejor el vecino te ve que te compraste un auto y dice, qué sé yo, será narco. Cara tiene. Pinta de narco tiene. Un día te mudas de casa y dice que los vecinos vean, que los inconversos vean que prosperamos. Y no, dirás, se ganó la lotería. No es lo que le llama a los ateos la atención ver nuestra prosperidad. Al ateo no le sorprende si terminaste los estudios. A lo que le sorprende a él es que vives en el mismo mundo que él, o quizás peor, y por alguna razón él piensa, ¿qué poder hay en el cosmos? Que este tipo, que no tiene razón para estar feliz, no deja de cantar. Todo el barrio donde yo vivía se sorprendía de que mi papá salía silbando. De la misma casita vieja y deshecha y viejita, él salía todas las mañanas. Y eso era lo que sorprendía a los vecinos. Había una alegría que era sobrenatural. Es lo que pasa en los funerales, donde hay un hijo de Dios involucrado, tanto en la muerte como en los que sobreviven. Cuando viene un inconverso, el sitio mejor para predicar el evangelio es en un funeral. Porque viene el ateo y piensa que te va a haber tirado arriba del cajón, destruida. Y sin embargo te ve dolorido, lógico, pero entero. Y te dice, no entiendo, ¿dónde sacas tanta paz? Y tú le dices, ¿cómo no voy a estar en paz si sé que lo voy a reencontrar pronto? Lo voy a echar de menos, pero nos vamos a ver pronto allá en el cielo. Y eso es lo que dice, ¿qué persona, qué poder hay en el cosmos que ante la muerte, aún en la celda más oscura, sigue alabando a Dios, sigue glorificando al Señor? Eso es el corazón del evangelismo. ¿Por qué tus seres queridos no se convierten? Porque no te ven feliz, porque no te ven contentos. Los carceleros solo se sorprenden cuando ven alegría, cuando no hay razón terrenal para tenerla. Eso es lo que sorprende. Eso es lo que sorprende al carcelero. Ve dos tipos que no tienen por qué estar adorando y están adorando. Ahora, en algún punto de los acontecimientos el carcelero se duerme, dice la Escritura. Y de repente se despierta por un estremecimiento brutal, un seísmo, una suerte de mini terremoto, donde el terremoto abre la prisión y rompe los grilletes. Tiene que haber sido fuerte en las caras de Richter, tiene que haber sido 7.8, 8.2 mínimo. De repente todo se mueve. El carcelero se despierta, ve lo que sucedió y como todo soldado noble que sigue al emperador, cualquier soldado noble de Roma sabía que si se te escapa un prisionero, directamente tu cabeza rueda por la arena antes del amanecer. La prueba está que cuando los ángeles liberan a Pedro de la cárcel, todos los guardiacárceles fueron ejecutados por el César o por el procónsul. Así que cuando él ve que las puertas de la cárcel se abren y él se despierta, ni se molesta en perseguir a los prisioneros, son muchos. Toma la espada, la desenvaina y está dispuesta a clavársela en un acto heroico, estoico. Y ahí Pablo grita, no te hagas daño. Todos estamos aquí. Todos. No dijo Pablo y Silas, los únicos dos bobos cristianos que nos quedamos, los demás rajaron todo. Todos estamos aquí. El carcelero pidió luz, pidió que alguien encienda una vela. Entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y Silas y les rogó, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué fue lo que ablandó el corazón? ¿Qué fue lo que lo estremeció? Yo creo que lo primero que lo estremece a él es ver dos personas inocentes, puras, piadosas, alabando en medio de la crisis. Ahí es lo primero que yo creo que le sorprende al carcelero. ¿Qué es lo segundo que le sorprende? Que cuando se va a quitar la vida, Pablo dice, no, estamos acá. ¿Qué le importa a Pablo y Silas la vida de un extraño? Y es más, la vida de su enemigo. Y es más, quizá ese fue el que lo azotó. ¿Qué haría un creyente anoréxico?
Está bien que se mate, aleluya. Te vas a arder en el infierno por haber tocado al Hijo de Dios. Si hay tantos creyentes que quieren ver arder a otros creyentes, imagínense el morbo que tendrán por ver arder a un centurión. Lo que le sorprende al centurión es una piedad, no solo que alaban a Dios en la oscuridad y en el fondo de la celda, sino cómo puede ser que estos tipos se preocupen por mí, que soy un simple soldado. Yo no le preocupo ni al procónsul, ni al Pilato, ni a César, que van a pedir mi cabeza de inmediato apenas diga que se escaparon los presos. ¿Cómo puede ser que yo a estos tipos les agrade o que les importe? Eso es lo que termina de convencer, transformar el corazón del carcelero para que diga: ¿qué hago? ¿Qué hago para tener lo que ustedes tienen? Es que primero, tienen un poder que los hace alabar y adorar que él nunca ha visto antes. Segundo, una piedad que él no vio antes. De todos los milagros, el que más repitió Jesús estando en la tierra fue la curación de leprosos. Mientras que algunos opinan que lo importante era que le quitara las llagas, yo me atrevo a pensar que lo importante en esos leprosos era restaurar la capacidad de sentir de nuevo, porque la lepra en ese entonces era la pérdida del tacto. Los leprosos no podían sentir ni placer ni dolor. Y vivir entumecido al mundo que te rodea es una manera peligrosa de vivir la vida, porque no sientes nada. Entonces Dios les da la capacidad de sentir. Es un regalo, te da el placer y el dolor. Y lo peor que le puede pasar a la iglesia es tener la lepra del entumecimiento, no sentir piedad por los que se pierden. Ahí es cuando la iglesia deja de crecer, ¿ven? Cuando uno deja de sentir dolor por las almas perdidas, hay sillas vacías. Hay servicios que no se pueden realizar. Hay una historia allí en los libros de Josefo. Es un historiador que, aunque su libro no aparece en el canon bíblico, pero aún así son historias verídicas, y una de ellas cuenta la de el centurión romano que metió a 50 cristianos en un lago congelado y les decía: nieguen a Cristo y lo sacaremos de ahí, nieguen a Cristo y lo sacaremos de ahí. Y uno a uno, cantando y cantando y cantando, se le iban estumeciendo se le ponían duros los miembros, las extremidades, las piernas, e iban muriendo congelados. Y el centurión se conmovía, le decía: nieguen a Cristo y lo sacaremos de ahí. Y ninguno negaba a Cristo. Hasta que uno de ellos dijo: niego a Cristo, niego a Cristo, niego. Y entonces lo sacan, lo calientan junto a la fogata y tal como le prometieron lo envuelven en mantas y lo dejan regresar a casa. Pero no tardó mucho tiempo en que el centurión empieza a quitarse su ropa militar. Y alguien le dice: ¿qué hace? A lo cual él responde: yo voy a tomar el lugar del número 50, porque en toda mi vida de militar nunca, jamás he estado sirviendo a un señor por el que valga la pena morir como esta gente. Nunca jamás conocí un poder tan grande que hace que ellos decidan morir. Este debe ser un poder más alto que el de Roma, por lo que hace que 50 justos decidan morir por una causa. Eso es lo que convierte a una persona. Eso es lo que hace que la gente diga: yo quiero estar ahí, porque te hace cantar. Perdiste la casa y estás alegre. ¿Qué cara te vio el agente de bienes raíces cuando te dijo que ibas a perder la casa? ¿Qué cara vio en ti el gerente del banco? Tú me estás diciendo algo como: me estás pidiendo que sonrías así, ay, perdí la casa. No, lo que te estoy diciendo es que a lo mejor te pongas triste, pero que le digas: uy, qué pena, entonces no se puede hacer nada. Y bueno, Dios sabrá, Dios está al control, Dios sigue siendo bueno. Mi felicidad no depende del crédito denegado, el crédito aceptado, de la universidad a la que vaya o no. Mi felicidad, mi contentamiento es un estilo de vida intencionado. Yo soy feliz porque Él sigue siendo el Rey. Alguien tiene que decir: yo creo en ese Dios. Ahora, ya casi termino, pero vamos a seguir con la historia. Le dice Pablo: estamos todos aquí, todos. Otra pregunta que me llama la atención. La primera fue: ¿qué vio el carcelero, no? ¿Quién le predicó para que quisiera ser salvo? La segunda cosa que me llama la atención: ¿y los otros presos, que son delincuentes? Tal vez hay narcotraficantes, hay abusadores, tratantes de blancas. ¿Por qué no se mandaron a mudar?
Se abrió la cárcel, se rompieron las cadenas. ¿Y por qué Pablo y Silas dicen estamos todos aquí? Si los otros presos no son discípulos, ¿por qué no huyen? ¿Cómo que se quedan todos paralizados? ¿Qué vieron ellos? En primer lugar, el guardia ve a hombres duros que en contra de sus instintos más arraigados no se mueven de allí porque escucharon a dos hombres cantar toda la noche. En segundo lugar, yo creo que cuando uno de los presos quiso escaparse, Pablo dijo, estamos todos acá. Él dijo, bueno, estamos todos acá. Y se quedó. Hubo un respeto entre los demás delincuentes que estaban allí. Porque, mi querido, si quieres respeto de los que no conocen al Señor, adora en medio de la tormenta, alaba en medio de la tribulación, y eso te dará respeto. Yo bendigo a las mujeres que tienen un piloto de tormenta en su casa. Bendigo a los hombres que tienen una mujer piloto de tormenta. Bendigo a los que tienen una iglesia cuyo pastor es un piloto de tormenta. Bendigo a aquellos que tienen un líder que permanece siempre tranquilo, sereno y te dice todo va a estar bien. Eso hace que la gente te respete más. Diga, no sé cómo se la va a arreglar, pero vamos a salir. El inconverso dice, yo quería escaparme, pero ante Pablo y Silas que dice que todos estamos aquí. Lo más probable es que hubo una reunión de adoración aquella noche y que todo el mundo quiso ser salvo, porque un Dios así tú lo quieres tener para ti, para tu familia, para tus hijos, para tus nietos. ¡Aleluya! Las situaciones difíciles determinan los parámetros de longevidad en el servicio a Dios, en el ministerio, en la vida. Eso se llama carácter. El carácter nos para ante la vida, nos determina. Dijo alguna vez alguien, siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosechas un carácter. Siembras un carácter y cosechas un destino. O sea que esto es así: pensamiento, acción, hábito, carácter, destino. Para llegar a destino uno necesita carácter. Para tener carácter uno tiene que tener hábitos. Para que esos hábitos estén en nosotros hay que empezar con una acción. Y para que esa acción comience, todo arranca con un pensamiento. Entonces nos paramos ante la vida con un hábito diferente, con un carácter diferente, y eso nos va a mantener hacia el destino. No es fácil, mantenerse es lo que más cuesta. La palabra dice que cuando Saúl y Jonathan cayeron en una batalla, David exclama y dice, ¿cómo han caído los valientes? No hay peor cosa que lamentar la caída de un valiente. La caída de aquel que pudo haber llegado a la meta, pero se hartó, se cansó, se fatigó su alma, no pudo. Es triste que alguien no termine una carrera, que alguien no pueda culminar una familia, que alguien no pueda culminar un ministerio. Y por lo general no es porque cayó en pecado, por lo general es porque no pudo mantenerse, porque no supo tener una piel de rinoceronte. Y la palabra describe un incidente. Los apóstoles, los discípulos, eran un tanto pusilánimes, entre ellos había un negador, un traidor, alguien que dudaba que Jesús había resucitado como Tomás. Pero eso fue antes de la llenura del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene sobre ellos y la gloria los llena en Pentecostés, se fueron transformados en otros hombres, fueron diferentes. Es como un superpoder, un superpower que vino sobre ellos y le dio habilidades especiales para, no solo para sanar enfermos, liberar endemoniados, predicar el evangelio, sino que se hicieron resistentes a la crítica. Fue como que el Espíritu Santo no solo les llenó el corazón, sino que les dio una cobertura. Imagínense los X-Men o los DC Comics o los de Marvel, que cada uno de estos héroes tiene un poder. La diferencia de los superhéroes de Marvel, que generalmente son conflictuados, tienen problemas personales, estos hombres, a pesar de tener problemas personales, fueron llenos del Espíritu y recubiertos por una capa de gloria que los hizo que dieran hasta su vida por el Señor. No los podían parar, eran imparables. O sea, el fuego de Jesús caminando en la tierra, creyeron que lo habían apagado los romanos o los fariseos, pero luego hubo una multiplicación de unción, de poder,
una manifestación de los hijos de Dios que nadie podía detener. Y dice la palabra, y cada día se añadían más en gran número. Sacaban los enfermos a las calles para que al pasar Pedro, su sombra cubriese uno de ellos. Imagínense que aquí los vecinos traigan sus enfermos, sus minusválidos, sus gente con capacidades especiales para que digan, cualquiera que salga de River Church, cualquiera que salga de la arena y su sombra pase, vamos a recibir la unción que hay ahí adentro, que no podemos entrar porque no hay más lugar. Alguien tiene que decir, esos días están viniendo. ¡Wow! La sombra sanaba a los enfermos y algunos venían de ciudades vecinas, traían enfermos, atormentados, y todos eran sanados, llenos del poder de Dios. No los podían parar. Entonces se levanta un sumo sacerdote lleno de celos. Dice la Biblia, se llenó de celo. Echan manos a los apóstoles y los meten en una cárcel pública. Se terminó. Muerto el perro, se acabó la rabia, dijeron. Pero un ángel del Señor abre las puertas de la cárcel, los saca y dice, pónganse en pie a predicar. Viene el ángel y dice, perdón, voy a sacar los presos. ¿Se imaginan la cara del carcelero? El ángel le abre la puerta y estos tipos salen y siguen predicando. Y los que sabían que estaban presos, dice, ¿qué hacen sueltos? ¿Quién los soltó? Un ángel. Mayor conversión, mayor unción, mayores milagros todavía, porque dice, Dios está con ellos, los ángeles están con ellos. ¡Aleluya! Entonces el Sanedrín los manda a buscar a la cárcel y no los encuentra. Viene un soldadito, le dice, Señor, hemos hallado la cárcel cerrada, los guardias afuera de pie, pero cuando abrimos no había nadie adentro. Y se acercó uno dando esta noticia, he aquí los varones que pusiste en la cárcel están afuera enseñando al pueblo. Los vuelven a llamar. Imagínense, no pueden meterlos presos porque viene un ángel y los libera. Ya había un ángel asignado para que los libere. Había un ángel desocupado ahí que Dios le dijo, hey, ¿qué tenés que hacer vos? No, nada, párate al lado de los discípulos. Apenas los meten adentro, los sacas afuera. ¿Cuántas veces? Las veces que sea necesario. Sí, Señor. Y ahí estaba el ángel esperándonos en las puertas de la cárcel. Hola, muchachos, ¿qué tal? Hagan pis y salen. No los pueden parar. Eso tipifica cuando la gloria, cuando la unción, cuando la misión del Espíritu Santo viene sobre ti. Hay ángeles asignados para que te allanen el camino, para que te vaya bien. No los pueden detener. Entonces los mandan a llamar de vuelta, los paran ahí, el Sanedrín, y le dicen, ¿qué vamos a hacer con ustedes? No podemos pararlos. Y los muchachos responden, obedecemos a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien ustedes quisieron matar colgándolo de un madero, pero ha resucitado. Así que Él está vivo y vamos a seguir predicando y nadie nos va a poder parar. Alguien tiene que decir, ese es nuestro Dios. ¡Aleluya! Ahora, es aquí donde la cosa se pone interesante. No saben qué hacer para pararlos. Y allí es cuando Gamaliel da un magnífico discurso que hasta el día de hoy cobra una significancia, una notoriedad que a mí me asombra. Ubicémonos en tiempo y espacio. Están aquí todo el Sanedrín enojados, llenos de celos, porque no pueden parar, los fariseos no pueden parar este tsunami de gloria. Aquí están los muchachos. Ahí están los discípulos diciendo, ¿qué no tenemos la culpa que Dios nos bendiga tanto? Van así con cara de hispano diciendo, y bueno, qué sé yo. ¿Y cómo puede ser apóstata? Y bueno, Dios nos ungió, qué mala suerte. Entonces, Gamaliel dice, maestro de la ley, respetado por el pueblo, dice, por favor, sáquenlos afuera a los muchachos que les voy a hablar en privado. Y ahí pensaron, este tiene una idea de cómo quitarles la cabeza, tiene algún recurso legal para ahorcarlos. Y esto es lo que dirá. Varones de Israel, tened cuidado con lo que vais a hacer con estos hombres. Porque hace algún tiempo se levantaron algunos parecidos a estos. Deben recordar a Teudas,
Él se levantó diciendo que era el Mesías. ¿Se acuerdan? Y no era un loquito. 400 hombres lo seguían. ¿Dónde está Teudas hoy? Muerto, Señor. Exacto. Muerto. Gracias por tu ayuda. Muerto. ¿Dónde están los 400 que seguían a Teudas? Muertos. Ok, muertos. Se terminó su evangelio, su revolución. ¿Cuánto duró? ¿Alguien sabe cuánto duró? 3 meses. Gracias. 3 meses. 90 días y se terminó la revolución. No tuvimos que hacer nada. Se desvaneció y fue muerto y todos fueron dispersados. Después de él, ¿alguien recuerda quién más se levantó parecidos a estos tipos? Judas de Galilea. No se te oyó. ¿Quién? Judas de Galilea. Exacto. Judas de Galilea. Estaba en las portadas de todos los periódicos. Judas de Galilea. Yo encendía la tele y ahí estaba Judas de Galilea en CNN. En Univisión, a las 7 se centró. Judas de Galilea. ¿Qué hicimos? Nos preocupamos, nos llenamos de celo, de envidia. Y mucha gente lo seguía. ¿Cuántos? Como 1000. ¿De verdad? Bueno, tal vez un poco más. 1500 dijeron la última vez en el censo. 1500 seguían a Judas de Galilea. ¿Dónde está él ahora? No se sabe. Se dispersaron. Siempre que se levanta una de estas revoluciones, se dispersan. Así que esto es lo que diré. No nos metamos con estos hombres. Vamos a dejarlos en paz. Porque si es como los anteriores timadores, como los otros que se levantaron, canallas, si es como otro de los tantos timadores que se levantan de un día para otro, se desvanecerán. Todo lo que es de los hombres se desvanece. Pero si es de Dios, si estos hombres de verdad un ángel le abre las puertas de la cárcel cada vez, si de verdad la sombra de estos tipos sanan enfermos, quizá estemos luchando contra Dios. Porque lo que es de Dios no se desvanecerá como Judas de Galilea ni como Teudas. Va a permanecer. ¡Wow! ¡Aleluya! Va a permanecer. Alguien tiene que decir: lo que es de Dios permanece. ¿Cuántos dan un grito de júbilo por ese Dios? ¡Yeah! ¡Aleluya! El principio de la permanencia habla de que Dios está con una persona, que es un ungido, que la unción de Dios está con esa persona. Ahora, ¿por qué traigo esta palabra de parte de Dios para nosotros? Porque yo he aprendido con dolor, debo decir con dolor, como hijo del rigor, que la permanencia en el llamado de Dios disminuye el dolor de los fracasos. Es imposible pretender seguir una misión divina sin tener erráticamente momentos de zozobra, de fracaso. Hay momentos en la vida que vamos a encontrarnos con vientos de frente. Eso es parte de la vida. Crisis en la familia, crisis en el matrimonio, crisis en las finanzas, crisis en el ministerio. Cuando Dios te llama, no dice habrá ausencias de tormentas. No, Él promete aflicción junto con el llamado. Pero Él dice que si tienes un llamado verdadero y está fundamentado en el Señor, aunque vengan vientos, aunque soplen ríos, tú eres el hombre prudente que edifica sobre la roca que es Jesucristo y permaneces. De otro modo, esos vientos vienen sobre ti y grande será tu ruina. Lo dice la palabra, lo dice el mismo Señor. Entonces, cuando tú tienes el concepto, el principio de la permanencia, nunca detienes el reloj en un momento de desánimo, porque eso te paraliza por años. ¿Por qué dije hace un momento yo soy hijo del rigor? Porque yo tuve que aprender a los golpes. He tenido algunos desánimos importantes en mi vida. Y muchas veces en esos desánimos yo tenía la doctrina mal aprendida que cuando estás desanimado tienes que parar el reloj, detenerte y dejar de servir al Señor hasta tanto vuelvas a animarte. Yo decía, yo no puedo seguir al Señor así, estoy desanimado, estoy triste, estoy preocupado, yo así no puedo continuar. Alguien una vez
me acusó y me hizo una demanda laboral por una mentira. Ni siquiera yo había contratado a este hombre. Y eso fue hace tantos años. Duró 8 años el juicio. Y no digo que me detuve 8 años, pero sí debo recordar con dolor que habré perdido mínimamente 24 meses valiosísimos donde no podía fluir, donde tenía temor, miedo a sentirme avergonzado. Detuve el reloj en un fracaso. Hoy que ya soy más grande, que ya estoy pasando los 30 años, en perspectiva, ese fracaso, a la luz de todo un llamado, se me hace un detallito menor. Se minimiza mirando meses, años y décadas. Cuando yo veo las estadísticas de toda una vida de servicio al Señor, ¿qué es un domingo de desánimo? Cuando contemplo un desánimo a la luz de años de ministerio, la cosa empieza a cambiar. Por eso el Señor siempre te dice, elévate como el águila. Porque si tiene vistas de gallina, solo ves el maíz y te cortan la cabeza. Entonces, cuando uno tiene visión de pollo, visión de gallina, uno lo único que ves es el pan, es el maíz, el pagar las cuentas, el pagar las deudas. Y claro, cuando te sientas frente a la computadora, mira lo que hay en tu cuenta bancaria y al lado los biles que te llegaron. Estás como la gallina. Si tú vieras en las Escrituras un solo episodio donde Dios dijera, he aquí como la gallina te elevarás. No. Te elevarás como el águila por encima de las cumbres, por encima de los problemas, por encima de las crisis. Alguien tiene que decir, ese es mi Dios. Renovarás tus alas como las águilas. Entonces Dios dice, mira que la permanencia es, y lo diré así, momentos en que te vas a sentir un titán de la oración, un campeón de la oración, y momentos en que no vas a tener ganas de orar. Te va a pasar, si no es que no te está pasando. Momento en que amas a todo el mundo. Eres la Madre Teresa. Ojalá fuese así siempre. Va a haber días en que vas a detestar hasta el jardinero, hasta el vecino. Yo no quiero ver a nadie, no quiero ver a nadie, no quiero ver a nadie. No es que te agarra un demonio. Es que la vida es así. Somos almáticos. Hay momentos que decimos, Señor, iré a las naciones. Y momentos que no queremos congregarnos el domingo. ¿Cómo pasamos de una etapa a la otra? No lo sé, tiene que ver con nuestro alma, tiene que ver con nuestro cansancio. Uno a veces tiene días de furia, días en que parece que nos queremos bajar de la cruz y queremos abandonar todo. Y otros días que nos sentimos tocar el cielo con las manos. Pablo tuvo esa lucha, el apóstol. Él dijo, tengo una lucha entre la carne y el espíritu. Lo que no quiero, eso hago. Él describe una batalla terrible, mortífera, dentro de su interior. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que no estás defectuoso. No es que tienes un problema. Yo soy el único que estoy así en una montaña rusa. No, yo también. La vida es un raid, es una montaña rusa. Así estamos todo el tiempo. ¿Cómo hacemos para permanecer sabiendo que cuando te alejas de la montaña rusa, no somos gallinas, somos águilas? Cuando te alejas y ves el vuelo completo, aunque sea errático, Dios dice, yo te voy a mantener en el aire hasta que llegues a destino. Aunque sientas que vas a estrellarte, aunque sientas que vas a caer. ¿Están recibiendo esta palabra? Amén. La victoria de la guerra, al final, es lo que opaca las batallas que perdiste en el trayecto. Eso lo saben los jugadores de fútbol. Si pierden un partido y el segundo y el tercero y se desaniman y paran el reloj, no clasifican. Si clasifican al mundial y pierden un partido, tienen que seguir, podemos darlo vuelta. Todo puede cambiar. ¿Cuántos favoritos, hablando de fútbol, equipos favoritos han llegado al mundial diciendo estos se llevan la copa y no pasaron la primera vuelta? ¿Y cuántos otros con un espíritu más sencillo dijeron vamos a continuar? No fue mal, empatamos, perdimos, pero sigamos, todavía estamos en carrera. Eso es lo que Dios nos trata de decir, lo que dice Gamaliel. No te entregues, no te rindas. Hay gente aquí pasando crisis hace meses. El Señor me muestra que estás pasando pruebas que no se terminan, crónicas. Y no es que el Dios quitó su mano de ti, Dios no perdió el interés en ti.
Dios no se desinteresó de tu vida, no dio vuelta la cara. Al único que le dio vuelta la cara unos instantes fue a su propio Hijo para darte acceso a ti, a la vida eterna. Fue cuando Jesús dijo: ¿por qué me has abandonado? Le dijo no al Hijo para decirte sí a ti, para que hoy puedas estar acá y tener acceso a la vida eterna. Pero nunca Dios te dio vuelta la cara, jamás, nunca. Y Él dice: no te rindas. Aunque te sientas débil, no te rindas. Yo me siento débil muchas veces. Digo, no voy a poder, no tengo la capacidad. Y el Señor me dice: continúa, permanece, envejece si yo no vengo, creyéndome que yo fui el que te ungió. Y aunque haya pequeñas derrotas en el camino, la victoria final habrá valido la pena. No te sientas devastado con esas experiencias amargas, porque los años terminan por filtrar los sentimientos que dejan los hechos negativos y te dejan la emoción de la realidad. Los años, el tiempo es tu aliado. El tiempo tarde o temprano te va a dar la razón. Dios dice: tienes que permanecer. Aunque no sientas nada, mi querido, habrá días en que levantarás los ojos al cielo y los vas a ver abiertos. Vas a ver ángeles que se pasean, la gloria de Dios, vas a sentir el aleluya. Pero habrá días en que vas a sentir un cielo de bronce. Y vas a tener que decir: vuelve 7 veces hasta que veas alguna nube, porque yo siento el sonido de la lluvia. Yo sé que va a llover. Aunque el cielo esté de bronce, va a llover sobre tu vida, dice el Señor. ¿Cuántos reciben esta palabra? ¡Aleluya! Gamaliel lanza el principio de la permanencia. ¿Sabe lo que también nos da la permanencia, aparte de la longevidad? El cumplimiento de metas a largo plazo. Porque creo que muchas de nuestra impaciencia termina drenando, socavando a veces la visión. A veces por ambicionarnos y llenarnos de ansiedad, socavamos la visión. ¿Qué pasa cuando una mamá quiere que su hijita madure rápido? Le hace quemar etapas. Y la pinta y la maquilla y le pone minifalda y le pone medias de nylon y le pone tacos altos, y la nena tiene 7 años. Y está bien que un día juegue a ser mamá o a ser señora, pero cuando las madres quieren que la hija crezca, le está haciendo perder la infancia. Está pervirtiéndola. La perversión no siempre está emparentado con lo sexual. Pervertir significa apurarse, salir del canon establecido, del tiempo correcto. Y hay cuánta gente que comienza un ministerio sin que Dios lo haya llamado, porque son ofrecidos. Los ofrecidos son los que, sin que les haya ardido una zarza nunca, ellos prenden su propia zarza, y entonces, si no tienen el apoyo pastoral o de la iglesia, emprenden solos diciendo: Dios me va a apoyar, y fracasan. Se golpean la cabeza y la frente contra la pared porque lo que tuvieron fue una ambición personal. Y tenemos deseos, claro que tenemos ambiciones, pero tenemos que calibrarlas conforme el deseo de Dios. Cuando se junta nuestro deseo, que es lo que Dios pone, con el deseo de Dios, ese es un llamado que hace que permanezcamos. Cuando tomas la decisión por convicción, cuando permaneces, generas influencia, porque la influencia se edifica estando, permaneciendo. Ahí edificas confianza. La influencia requiere sí o sí longevidad. Solo el tiempo solidifica y establece la confianza, solo el tiempo. Entonces, yo no soy defensor de que todo tiempo pasado fue mejor, porque yo soy un predicador pro cambio. Yo creo en los cambios. Dios no cambia, nosotros tenemos que cambiar, ¿sí? Pero en un cambio constante de género, de música, de gustos, la permanencia en lo que Dios te llamó es un lujo. Por eso digo siempre, de tanto en tanto Dios nos habla y nos dice: sé original, no cambies. Preserva tu autenticidad, que es el regalo que Dios te dio. Nadie adora a Dios como tú. Tú eres el único que lo puede adorar con esas huellas dactilares, con esa garganta. No hay otro en el mundo, en el planeta, que se parezca a ti. Ese es un regalo se llama singularidad. Si no, Dios te hubiese hecho clonado de otro. Pero si te hizo único, es un regalo que debes cuidar, preservar. Esa singularidad tiene que permanecer. Así fui, así soy y así voy a ser. Vas mejorando, pero no andas cambiando de golpe, porque ahora el cambio de la música, ahora el cambio de la ropa, ahora es el cambio de look, ahora el que me voy a cortar el pelo, ahora me lo voy a rapar, ahora me voy a poner un moicano, No, tú tienes que decir: ¿quién soy yo?
y permanecer. Lleven esto al ámbito espiritual y verán que la permanencia produce influencia. Cuando alguien que permanece a través de los años te da un consejo, tú lo tomas. ¿Por qué? Porque ese hombre permaneció, estuvo allí, peleó batallas al igual que la estás peleando tú y ha sobrevivido. Tiene cicatrices de guerra, pero dice: Dios me ha mantenido hasta la meta, así que se puede llegar. No es imposible, se puede llegar. ¿Cuántos reciben esta palabra? Díganme amén. ¡Aleluya! Hay un lugar donde Dios te pone y que tú tienes que permanecer aunque te parezca que no estás viendo frutos, mami. Aunque tus hijos, tú no estás viendo el fruto que deseabas, permanece ahí. Tarde o temprano ellos necesitarán un hogar y te buscarán. Permanece ahí como líder. Aunque tú dices: pero lo mío no es visible, nadie lo ve. Permanece ahí, obedece. Haz caso a lo que Dios te mandó a hacer. Tú no entiendes por qué te mandan a custodiar esa montaña. No ves enemigos alrededor y dices: estoy perdiendo el tiempo aquí con mi fusil. Tú permaneces apostado allí porque seguramente perteneces a un gran engranaje en toda la relojería de Dios. Y por algo Dios te puso ahí. Alguien hoy necesita escuchar esta palabra. Si Dios hubiese querido que fueras gringo, serías un hueso colorado, nacido en Kansas o en Massachusetts o en Missouri. Naciste en Tijuana. Waves crashing light, lost in the glow, a spectral flight. Echoes of the past, they call my name. In this Slayer dream, I'm not the same. Melodies drift like whispers in the night. In this alt-rock lullaby, we find the light. Through the haze of synth and guitars cry. In this lady rock reverie we fly. Echoes of the digital shore, they haunt my soul. In this experimental dream I'm whole. Layers fall 'cause they echo through the night. In this haunting escape I'm alive. Pixel rain, we roam so free. In this classic crossover, we're set free. Streets they glimmer, secrets they keep. In this melodic journey we sleep. Melodies drift like whispers in the night. In this alt-rock lullaby we find the light. Through the haze of synth and guitars cry. In this steady rock reverie we fly. Echoes of the digital shore, they haunt my soul. In this experimental dream I'm whole. Layers fall 'cause they echo through the night. In this haunting escape I'm alive. Melodies drift like whispers in the night. In this alt-rock lullaby we find the light. Through the haze of synth and guitars cry. In this indie rock reverie we fly. At the digital shore they haunt my soul. In this experimental dream I'm whole. Layers fall 'cause they echo through the night. In this haunting escape I'm alive. I'm alive. In the depths of the neon sun, we find our way, we're not undone. In the echoes of the layered heart, we start again from the very start. I'm alive. Echoes of the neon sun, we find our way, we're not undone. In the echoes of the layered heart, we start again from the very start. I'm alive.